semana pasada comenzábamos aquí con Vaya Finca, con esa nueva sección que sabemos que a todos ustedes les interesa realmente mucho, porque les hablamos de la administración de fincas, de todo aquello que las comunidades de vecinos tienen que tener en cuenta para tener una gestión realmente bien hecha. Y para eso contamos con una administradora de fincas como es Liliana Miguel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Liliana. Gracias. Muy interesante, la verdad, la semana pasada nos lo han comentado nuestros espectadores en Facebook, en las redes sociales, y queremos seguir sabiendo muchísimas más cosas sobre la administración de fincas. Creo que hoy vamos a hablar de las juntas de vecinos. Sí, vamos a hablar de las reuniones que celebramos pues normalmente una vez como mínimo al año. Como he dicho ya en el programa anterior, mínimo desde Vaya Finca son 2 reuniones al año lo que ofertamos, 2 reuniones ordinarias y bueno, luego las necesarias que sean para tratar los puntos que sean necesarios sobre problemas que tengan en las comunidades. A la hora de fijar una junta, ¿quién es el que tiene que fijarla? ¿Quién tiene que decidir cuándo sea? Bueno, el presidente de la comunidad es el que convoca la junta de propietarios. Bien el presidente, que es normalmente, pero también puede convocarla a petición de una 1/4 parte de los propietarios de la comunidad, que representen a su vez un 25% de las cuotas de participación. Entonces, como digo, por un lado el presidente, por un lado una serie de propietarios, mínimo. Y luego, bueno, pues se convoca a petición de estos propietarios. Luego se redacta el acta y ese acta tiene que estar firmada por ese presidente de la comunidad. En ese acta pues tienen que aparecer diferentes cuestiones. Tiene que aparecer el lugar, la fecha y el día en que se celebrará en primera convocatoria esa junta de propietarios, y en segunda convocatoria que mínimo tiene que mediar media hora entre una y otra. En muchas reuniones, cuando estamos celebrando, siempre nos dicen: ¿por qué ponéis a las 8 la primera convocatoria, a las 8:30 la segunda? Si es que al final siempre empezamos a las 8:30. Pues no es por capricho de la administradora, siempre es porque la ley nos obliga. Mínimo esa segunda convocatoria y siempre mínimo esa media hora. Ajá. O sea que estamos hablando, claro, de que estamos cumpliendo la ley, por eso decimos hay que hacer bien las cosas. Eso es muy importante. Para eso estamos, porque es que si no nos pueden impugnar esa convocatoria, esa reunión, si no lo hacemos así. Son cosas importantes y nos estamos, pues eso, jugando nuestro futuro, nuestra seguridad en casa. Si algún vecino quiere contar algo concreto, un problema, una duda, algo, ¿cómo lo tiene que hacer? Pues tiene que hacer un escrito dirigido al presidente de la comunidad, en el cual pues solicite que quiere que se incluya dentro del orden del día un determinado punto para tratarle en la reunión. Entonces, normalmente es al presidente, pero bueno, en los casos en los que como las comunidades que nosotros administramos, pues hay un administrador, también nos pueden dirigir a nosotros una carta, siempre, claro, antes de que nosotros les hayamos comunicado la convocatoria, porque puede ocurrir que una vez que envías la convocatoria a la reunión, venga una carta diciendo que quiere que se incluya. Bueno, pues habrá que dejarlo para la siguiente reunión, porque claro, si no habría que convocar una nueva reunión con todos los gastos que además ellos suponen. Exactamente, que también hay que tenerlo, por supuesto, en cuenta. Hablábamos de convocar esa nueva reunión. ¿Cada cuánto tiempo podemos convocar una junta? El tiempo no se establece, es decir, lo que nos dice la ley es que mínimo hay que convocar una reunión al año. En esa reunión mínimo siempre hay que tratar el tema de las cuentas y el presupuesto de gastos. Y lo normal es la renovación de cargos también. Pero no hay luego un tiempo mínimo para poder celebrar otra, no. Si al mes es necesario porque surge un tema importante o extraordinario, bueno, pues habrá que convocar una extraordinaria. Nosotros normalmente convocamos una cada 6 meses. Lo que hablábamos al principio. Efectivamente, una a primeros de año y otra a mediados de año. Y sí que es verdad que la reunión de a mediados de año pues suele ser de trámite. ¿Por qué? Pues porque normalmente, salvo que haya algo, algún problema, una gotera, algo, pues normalmente pues es solamente pues para ver qué tal está la comunidad, si hay algún pequeño problema o bueno, ver algún contrato que haya que modificar. Hablábamos de que el presidente es quien convoca esas juntas, pero si por ejemplo el presidente no puede o no se encuentra, ¿podría haber otra persona que si quiere convocar esa junta puede? No, una persona no, como te he dicho, o el presidente o ese 25% de cuotas, no puede convocarla a nadie más. Nadie más, porque por ni ejemplo siquiera el administrador. No, ese vecino, si quiere que se trate algo, se tendrá que dirigir al presidente y el presidente será el que estime la necesidad de convocar esa reunión, o si no, esperar normalmente al anual
donde se hace esa renovación de cargos y se presentan las cuentas y entonces se tratará ese tema. Eso es importante, que tengamos en cuenta que no nadie, un vecino porque él quiera, porque de repente se le ocurra, no puede convocar él una junta. ¿Dónde se tiene que celebrar esa junta? Pues tampoco establece la ley un lugar. Lo que dice es que en la convocatoria sí tiene que aparecer el lugar. Pues hay convocatorias o hay reuniones que se celebran en los garajes de las comunidades, en los portales. Pero lo normal y poco a poco pues se van celebrando en salas de reuniones, de centros cívicos, en la Cámara de la Propiedad. Depende un poquito también la disponibilidad o el lugar donde tengamos las comunidades, porque por el centro, por ejemplo, pues tenemos centros cívicos, en los barrios también, pero luego hay muchos pueblos que no tienen un lugar o tienen un lugar con una apertura hasta las 6 o las 7 de la tarde. Claro, una reunión de vecinos antes de las 8, 8 y media de la tarde no la puedes poner porque si no la gente no va. Y a esas horas los centros suelen tenerles cerrados. Y entonces pues las haces en donde, en el garaje, en el patio, en el portal. La verdad que un poco incómodo, pero bueno. Bueno, hay que ir buscándoles esa ubicación para que podamos estar todos más cómodos a la hora de poder pues, llevar a cabo esas juntas de vecinos. Igual pasará con el día y la hora. También se intentarán ajustar. Efectivamente, sí. Siempre tratamos, por lo que te comento, siempre normalmente de 8 a 8 y media, que es a la hora que viene acabando la gente de trabajar. Sí que es verdad que hay veces que tienen horario de noche, no se puede. Bueno, pues para eso está en la convocatoria. Normalmente nosotros en Vallafinca tenemos la convocatoria y abajo hay en un pie ponemos el boletín de representación para que quien no pueda acudir a la reunión pues le entregue ese papelito firmado a alguien de la comunidad y esa persona vote por él. Entonces, pues es lo que hacemos. Intentamos eso, 8, 8 y media, el lugar normalmente o en la comunidad o en un sitio muy cercano a la comunidad para que vaya la mayoría de la gente, porque son temas que les interesa. Facilitarlo porque desde luego, como decimos, es algo que nos interesa y en lo que debemos implicarnos para poder tener una convivencia mucho mejor. Hombre, el día a día es sencillo, pero cuando hay algún tema importante o problema, pues sí, es importante que la gente se implique. En la Junta hemos visto, nos comentabas, Liliana, que hay un orden del día, pero ¿puede aprobarse alguna cosa que no esté estipulada en ese orden del día? No, en el orden del día se establecen los puntos que hay que tratar y solamente sobre esos se pueden aprobar. Sí. Luego existe lo que se llama, o por lo menos a mi gusto se llama ruegos y preguntas, y es lo que llamamos cajón desastre. En ese punto en el orden del día realmente no se pueden adoptar acuerdos y realmente ese punto en el orden del día sí que es cierto que existe la práctica entre todos de establecer los ruegos y preguntas, pero no tiene una cobertura legal, es decir, la ley no obliga a establecer ese punto en el orden del día porque además su contenido no puede ser el votar ningún acuerdo, porque ese acuerdo sería anulable ante un juez. Claro. Por lo tanto, realmente ese punto en el orden del día tiende a desaparecer. Igual que la lectura y aprobación del acta anterior. Antes, hace años, ese punto era normal en prácticamente todas las reuniones. Poco a poco ha ido desaparecido. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido la figura del administrador, nosotros redactamos las actas y las notificamos. Entonces luego ya el plazo para impugnar, para hacer las reclamaciones, empieza a partir de eso y no hay que esperar a la reunión. Y por lo tanto ese punto ya no se trata. Igual que ha desaparecido ese, pues ruegos y preguntas irá poco a poco también desapareciendo. Por eso, porque está dando lugar a problemas, porque se aprueban cosas que no corresponden. Quien a lo mejor esté pensando ahora mismo, bueno, ponemos el sitio, que iremos mejorando, ¿verdad? Sí. Ponemos el día, ponemos la hora, ¿con cuánta antelación se avisa de la convocatoria? Una junta ordinaria mínimo con 6 días de antelación y una junta extraordinaria el tiempo suficiente para comunicar a todos los propietarios. Pueden estar. Eso es, puede ser con 2, 3 días, también depende si la gente vive dentro de la comunidad o hay que enviar alguna carta fuera. Exacto, porque a lo mejor si algún propietario, por ejemplo, sí es propietario como decimos, pero no viven. Pues tiene que tener cuidado. Este propietario tiene que comunicar al secretario de la comunidad o al administrador que vive fuera de la comunidad para que le podamos notificar las cosas a su domicilio, porque si no, el domicilio a efectos de notificaciones será el de la comunidad. Y claro, si no, le podemos estar notificando algo y él no enterarse, o enterarse a posteriori porque vaya un día por allí por su vivienda. Y como decimos, son temas importantes que nos interesan a todos, desde luego, como propietarios de la vivienda. Y si no hemos tenido ese acceso a poder asistir a la Junta, ¿podemos pedir una copia de los resultados de las actas? Nosotros, la costumbre desde Vallafinca es, nosotros convocamos la reunión, nosotros redactamos el acta, se la pasamos al presidente, la revisamos y si está todo correcto, la firma y se la comunicamos a los propietarios
bien por buzoneo, bien por carta certificada, bien por carta ordinaria, como sea la costumbre en esa comunidad. Y entonces todos nuestros propietarios o todos los propietarios de las comunidades que gestionamos tienen esa copia de ese acta, pero en caso de que se pierda una y quieran, perfectamente se dirigirse al presidente, o si hay administrador, pues al administrador, que es normalmente el que custodia el libro de actas. Liliana, Miguel, la verdad es que es interesantísimo todo esto, porque muchas veces pues estamos un poquito perdidos a la hora de saber cómo manejarnos en nuestra comunidad de vecinos y cómo llevar a efecto todas estas cosas de manera, digamos, bien hecha, porque hay que decirlo así. La verdad que es importante. Saben todos nuestros espectadores que a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, en el Facebook de nuestro programa, tan facilito, cualquier duda que tengan pueden hacérnosla llegar, y si no también a nuestros amigos de Vaya Finca. Podemos dar un teléfono, Liliana, y ya cerramos. Es el 983-189-270 o al correo electrónico info@vallafinca.es. Pues así de facilito, y así pueden desde luego pues consultar todas esas dudas que tengan y desde luego contar con los mejores administradores de fincas para no tener ningún problema en su comunidad de vecinos. Ahora nos vamos a ir con más cositas aquí en Valladolid, así con Aquí Jugamos Todos. No se vayan y seguimos aquí.